Muy buenos días. Bueno, el espacio de Somos de Infunes presentó un proyecto de información en el cual fue votado para pasar a comisión, y en eso invitamos a quienes conducen la cooperativa un poco con un tema que nos compete a los concejales, que tiene que ver con el OIM, con este impuesto que pagan cada uno de los contribuyentes y socios de la cooperativa, que de alguna manera necesitamos corroborar por qué se cobraba un 10%, por qué no se cobraba menos, por qué no se cobra más. Es decir, entender un poco más los números, ya que este monto lo había fijado el Consejo Deliberante anterior a nosotros. Bueno, vino el presidente con una serie de preguntas en la cual nosotros también consultamos, porque es un convenio firmado entre la municipalidad y entre la cooperativa de luz, que hace pura y exclusivamente a esta potestad y esta cesión de responsabilidades que tiene la cooperativa actualmente para todo lo que es el alumbrado público. Entonces nos encontramos con plazas que no están iluminadas, nos encontramos con calles no iluminadas, nos encontrábamos con algunos farolitos rotos hace 3 o 4 meses, bueno, todas esas cuestiones que iban un poco más en profundidad fuera del OIM, pero que también hacían, por supuesto, a cumplir con ese convenio que habían firmado la municipalidad conjuntamente con la cooperativa. También en esto nosotros somos la voz de los infunenses, y el reclamo con respecto a la cooperativa es recurrente. Así que en ese momento, bueno, surgieron algunas preguntas que estaban fuera del marco al cual habíamos citado a la comisión, que tenían que ver un poco con cuáles son los gastos, cuáles son los costos que tiene la cooperativa, conocer un poco en profundidad los números, digo, cuánto se paga una factura de luz a EPEC, cuánto es el valor agregado que le ponen, porque a veces cuando nosotros tomamos esos números medio fríos, pero también le ponemos este valor agregado y aumentamos los porcentajes, entendiendo que, por supuesto, que hay gasto que tiene que ver con el transporte, que tiene que ver con los empleados, que tiene que ver con el mantenimiento, pero cuando dividimos en los 10.550 socios que tiene la cooperativa, nos da facturas muy por abajo de lo que está pagando la normal y la media en Infunes. La luz es cara, la gente entiende eso. Y también los números dicen eso. Pero todavía nos cuesta entender, Roland, y creo que también le pasa a los infunenses, esto de cuánto pagan, por qué PEC le pagan en enero, por ejemplo, 71 millones de pesos. Perdón, repíteme la cifra. 71 millones cooperativa de pesos. Pagó en enero. A PEC. A eso hay que ponerle un valor agregado. 71 millones. 71 millones. Hay que ponerle valor agregado, que ellos hablan de un 35% que tiene que ver con el transporte, con el mantenimiento. Pero eso también hay que aumentarle un 45% que tiene que ver con impuestos. Supongamos que en números grandes, digamos que se le agrega el 100% a esa factura, 71 millones de pesos. Cuando le agregas el 100%, estamos hablando de 142 millones de pesos, que cuando lo dividís en los 10.550 socios, no tengo el número exacto, pero estamos hablando de 13.000, 14.000 pesos. 13.000, 14.000 pesos que podría pagar el socio. ¿Qué digo? A ver, son números... Perdón si entendí bien. O sea, haciéndole las recargas respectivas a los 10.500 socios, podríamos pagar boletas de 13.000, 12.000 pesos. Exactamente, pero a ver, ¿qué digo esto? Porque sé que están los niveles, si es residencial, si es comercial, que pagan un poco más, que el kilovatio también está fijado por la ERCEP, de lo que sale cada kilovatio. Yo entiendo eso, lo que yo hago son números fríos que tienen que ver con una cuestión matemática y cualitativa, con lo que recauda la cooperativa dividido en la cantidad de socios, se sobreentiende que sería ese número frío. ¿Tiene números usted de cuánto recauda la cooperativa? No tenemos los números. ¿Pero aproximado? No, tampoco. Esos números no nos trajeron, porque bien nos explicaba el presidente. ¿Pero no sabemos eso como para poder de alguna manera convalidar ese 10%? La idea, lo que nosotros planteamos a ellos, es si nos podían hacer llegar esos números fríos, pero que son necesarios a la hora del análisis, y hubo buena predisposición. Nos dijeron que en breve nos van a hacer llegar una nota con esos números. Esperemos que llegue la nota con esos números para que nosotros podamos hacer estos cálculos. ¿Por qué? Porque veo que estamos muy enfocados en el OIM, que realmente es el 10%, pero que tiene una prestación de servicio que es la del alumbrado público, y que podemos trabajar y discutir para que sea más eficiente y eficaz. Pero hay algo que
me interesa a mí como socio de la cooperativa, pero también como Influencers del lugar que tenemos nosotros La Voz, es que podríamos trabajar un poco en el valor agregado. Es decir, no lo que le pagan a EPEC de consumo. Ya sabemos que no nos venden en alta, ya sabemos que nosotros tenemos dificultades a diferencia de Colonia y Carolla en cuanto a lo que paga la cooperativa el kilovatio a EPEC, pero en el valor agregado que implica el 100% de esa factura, yo digo, se puede trabajar porque me parece que habría que hacer una mirada de dónde está el valor agregado, en qué se está gastando, por qué se le adjudica casi el 100% a lo que consume cada uno de los vecinos de acuerdo a lo que se le paga en EPEC y por qué eso sigue siendo deficitario para la cooperativa. A ver, sigamos su línea de razonamiento. La boleta que se pagó a EPEC ronda en más de 70 millones. La de enero. La de enero, sí. Que ahora viene con los aumentos. Claro, pero también viene el aumento para los usuarios, eso es equitativo. A eso le suma a usted un valor, entre comillas, valor agregado del 100%, estamos hablando de 140 millones. Y usted me dice que si cada vecino, cada socio paga 13.000 pesos, cosa que no sucede, hay empresas que pagan más de 12 millones a la cooperativa de luz, ¿dónde está todo ese dinero? Es la pregunta que hacemos nosotros. Por eso digo, es muy frío el número, pero tiene que ver con frío, pero tiene que ver con la lógica. Con una lógica. Por eso digo, yo entiendo que no todos los vecinos podemos pagar igual. Entiendo que hay vecinos que van a pagar más, hay vecinos que van a pagar menos. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué todos pagamos más de la media. Es decir, a mí me vino 60.000 pesos, yo le estaría pagando casi a 4 familias. Por lo tanto, a 4 familias le tiene que haber venido 0 pesos. Entonces, cuando empezás a hacer ese cálculo frío, te dan números como, necesitamos esos números de razonamiento, porque seguramente de esa manera sabemos dónde se está invirtiendo, si se está invirtiendo bien, si no se está invirtiendo bien, y conocer un poco esto de el reclamo de la gente, esta sobrepoblación de empleados. A ver, también, si mi línea de razonamiento y me corrige, si yo pagaría a EPEC mi consumo de luz, estaría pagando, todos estaríamos pagando la suma de 13.000 pesos. La suma de 13.000 pesos si le pagamos. Todos, estoy hablando de todos los socios, de forma igualitaria. La tarifa de PEC, pero además, Rolando, le damos un valor agregado donde estarían los impuestos, ¿por qué? Porque si le pagaríamos a PEC solo estaríamos hablando de 6.000 pesos. Es decir, la factura de PEC tendría que pagar 6.000 pesos de luz solamente por la factura de luz. A eso le vamos a poner todo el valor agregado del mantenimiento, del transporte, de los impuestos. Suena muy fuerte, Tania, que si le quitamos el valor agregado, estaríamos pagando 6.000 pesos cada uno de los... Solamente si viniera de EPEC, sí, por eso EPEC también te cobraría unos impuestos de transporte, eso. Eso sería la venta mayoritaria que pagaría la cooperativa EPEC. Pero yo no tomo el 71. Yo tomo los 142. La estás subiendo el 100%. El 100%. Y si quieren subimos un poquito más, le subimos un 120, un 130%. Quiere decir que estamos pagando más de valor agregado de impuestos que lo que realmente consumimos. Eso en primera instancia. Entonces me parece que en vez de poner el foco por ahí en el OIM, que es un impuesto que realmente se recauda el 10% y según lo que nos han traído con los números de ellos estaría deficitario, es decir, la cooperativa estaría poniendo más de lo que realmente se recauda, números de ellos que por supuesto necesitamos cotejarlos con el monto total de lo que recibe la cooperativa, pero en este caso me parece que si nosotros ponemos el foco en el valor agregado se pueden lograr grandes resultados. Ahora, sí es cierto que hay una forma de poder conocer todos estos números, que bien lo decía el presidente acá en la comisión, que hay que ir a las asambleas. La única forma que tenemos los socios de enterarnos es la asamblea porque es la que está legitimada. Pero es problema de la cooperativa, porque el servicio debe prestarlo a la municipalidad que concesiona a la cooperativa. El servicio debe prestarlo el alumbrado público. El servicio domiciliario, ese le corresponde a cada uno de los socios, que es el número macro que nosotros queremos conocer. Pero al margen de esto, pero hay un balance que se presentó, ¿cómo no va a Hay un balance que queremos verlo, pero también yo hay algo que pongo un poco sobre la mesa, hay vocación de poder solucionar el conflicto que no sea trasladando
solamente a los vecinos métodos que dilatan el proceso, como pagar en 3 cuotas, como que te tomen la medida en vez de los 30 días te tomen 25 días, que en vez de ponerte una factura abultada te la dividen en 2, o sea, todos estos mecanismos no son mecanismos de solución, son mecanismos de distracción para que el número que vea la persona en la factura trate de poder generar el menor dolor, trauma o enojo posible. Entonces, son todas mecanismos que no hacen a la solución del problema. Lo que nosotros tenemos predisposición, y me imagino, digo, el presidente de la cooperativa seguramente también no es el único responsable de esto, porque esto también viene de una política nacional, de la quita del subsidio. Ahora, lo que yo también reclamo, y que todos nosotros los dianfuneses sabemos, que el problema de la cooperativa de Dianfune no es un problema de esta gestión, sino que es un problema siempre. De hecho, el actual presidente, quien está, llegó gracias a un grupo de manifestantes, de autoconvocados. Gracias a la política, diría yo, porque había dirigentes políticos que se habían incriminado en esa elección. Por supuesto, pero Tania, es ¿te un satisfizo? hecho político, es un hecho político. Esto también es importante aclarar, Rolando, porque se trata de hechos políticos. A veces despolitizarlo implica no darle realmente el valor. Y eso no quiere decir ideologizar, perdón. O partidizarlo. Eso porque nos debe convocar a todos los partidos políticos, nos deben convocar a todas las expresiones. Pero es cosa que no se hace, porque esto parece ser a un emprendimiento de tipo familiar. No hay participación de los socios y también el tema de la elección está amañado para que esto suceda. Bueno, no hay participación del socio. Hacer planteado un poco eso, que lo que hay que hacer es, yo entiendo que la cooperativa se ajusta a la ley, que es lo mismo que nos pasa en el Consejo Deliberante, se ajustan al reglamento interno, pero parece que el brindar información fuese un delito o un privilegio peor, reservado a algunos. No, un privilegio reservado a algunos, o lo que no quiero llegar a pensar es que no brindan información porque hay cosas ocultas que no quieren que la sociedad se entere. Perdóname, yo pienso de esa manera, que hay que ocultar, pienso mal. Yo digo, cuando alguien no quiere brindar la información a los concejales, en el caso del Consejo Deliberante, o a los socios, la información que puedan acceder, no solamente con un balance donde Doña Rosa dibujado. En su casa, pero Doña Rosa en su casa tampoco lo va a entender. Sí, pero es dibujado. Tania, me pregunto eso. Vinieron a dar un informe de tipo técnico. Dentro de la oposición no podía haber un técnico que entienda y debate este tipo de temas, porque si no, esto se convierte en un monólogo. No, la verdad que estuvo el concejal Ramírez, que es ingeniero y que entiende mucho sobre el tema, en el cual, por supuesto, planteó cuestiones técnicas que tienen que ver con el tipo de aparatología que usan, cuál es el nivel de consumo. Empezó a indagar en cuestiones que hacen un poco a entender desde lo técnico, por ahí poder transferirlo a los verdaderos números de la cooperativa. Así que bueno, algunas cosas nos trajeron contestadas porque esta comisión ya habíamos elevado. ¿Te satisfizo eso? Algunas... ¿Te satisfizo la exposición? No, me parece que... ¿Te dejó vacía? Con respecto al OIM, creo que nosotros quedamos claros de que es imposible hoy poder bajarlo. Ahora, lo que también nos queda claro a nosotros es que para el problema, nosotros planteamos el OIM no por una cuestión de que necesitamos que se baje o se sube el OIM, sino pensando en la factura y en el bolsillo de los vecinos. Entonces encontramos, y me parece que hay mucho para trabajar, no desde el Consejo, sino como socios, en ese valor agregado que tienen cada una de las facturas que les llegan a los consumidores a su domicilio, en el cual me parece que se puede hacer muchas reducciones. Perdón, Tania, creo que es lo básico. Preguntar cuánto se recauda por el tema del OIM. Es básico saber cuánto dinero ingresa por ese concepto. Exactamente. Bueno, ¿y no hay respuesta? No hay respuesta. No tenemos respuesta. Los números que nos presentaron ayer, números muy en el aire, pero que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque también hay un convenio donde lo que recauda la cooperativa como parte del OIM, el municipio lo cede para poder solventar la prestación del servicio en la vía pública. Bueno.